Mi nombre es Camilo Roncancio, yo llevo más o menos unos 10 años trabajando en el tema de transformación digital. Les voy a hablar no solamente de servicios públicos, digamos que hay un punto fuerte en el tema de servicios públicos, pero también hay un tema de industria que les voy a ir contando. Bueno, me devuelvo un poco por una cosa que al final les digo y es que yo no soy ingeniero, yo no soy programador, yo lo que he hecho es desarrollar modelos de negocio en los cuales hemos integrado soluciones de IoT, hemos integrado soluciones de blockchain, de manera que lo que les vengo a contar es que ustedes que son expertos en analítica tienen unas herramientas mucho más avanzadas que las que, digamos, yo puedo tener. Entonces, aprovechen ese potencial que ustedes tienen y aprovechen esa formación en Data Scientist y todo lo demás para que ustedes, digamos, desarrollen el modelo de negocio completo. Y arranco con esta teoría de un periodista norteamericano que se llama Thomas Friedman, que dice que la Tierra es plana. Y la Tierra es plana por responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los que hemos achatado la Tierra y hemos cada vez contribuido con toda la información que estamos generando. De manera que transferir la información se ha vuelto tan fácil de un lado al otro que hemos hecho que la Tierra sea plana. Ya no se demora en hacer un círculo, sino que se traslada la información tan rápido que eso ha permitido, digamos, que sean ustedes o ha hecho que ustedes sean los que han facilitado la transferencia de información o la transmisión de la información. ¿Qué vamos a ver? 5 puntos rápidos y un bonus track, que le llamo yo, que es obstáculos no superados que no hemos logrado superar en el planteamiento de los modelos de negocio, que es el punto 6 que está marcado en rojo. Voy a andar un poquito rápido porque sé que el tiempo nos apremia un poquito. ¿Qué hay en servicios públicos? Necesitábamos una solución. ¿Cuál era la solución? Sobre qué necesitábamos la solución, era hacer medición online de agua. Y la medición online de agua implicaba cambios muy drásticos, incluyendo el cambio del medidor. En Colombia todavía se utiliza el medidor que es de disco, que es mecánico. ¿Qué pasa? Muchas veces que cuando en algunas zonas de Bogotá, por ejemplo, para que el contador no avance, le ponen un imán. Entonces el imán lo que hace es detener el tránsito de la rueda. De manera que la empresa de servicios públicos nunca cobraba ese valor. La medición online de agua consistía en necesitamos darle una herramienta para saber cuánto estamos consumiendo y qué es realmente lo que se está consumiendo. ¿Qué hicimos? O hay que cambiar el contador, lo cual es muy costoso. En Colombia además eso implicaba que tendríamos que decirle al dueño de la casa o del predio que tiene que cambiar el contador y hacer una inversión que muy difícilmente lo va a hacer. ¿Quién de ustedes está dispuesto bueno, a mí cámbieme el contador y además yo lo pago? Es muy difícil que pasara eso, de manera que lo que tuvimos que recurrir fue a poner una tarjeta para adicionarle al contador, digamos, la medición digital, ¿sí? Y además, ¿cómo lo conecto a la corriente? Si yo le pongo un contador, y es lo que les digo abajo, si yo pongo en conectividad un contador que transmite por 3G, un contador que tiene ese tipo de transmisión 3G, la batería le dura 2 días. Entonces, ¿qué hacíamos al segundo día? ¿Ir y desconectarlo o ir y conectarlo? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, lo que tendríamos que pensar es Sigfox o LoRa, protocolos de comunicación, de los cuales los sensores son más pequeños, son un poco más económicos y además nos permiten una transmisión de la información mucho más seguida. Si están familiarizados con el tema de IoT y conocen algo de Sigfox y de LoRa, creo que entienden que eso permite una transmisión de una información muy corta, un mensaje muy pequeño, que habitualmente se va produciendo. Como decía Arcaiz ahora, pues lo puede uno poner a transmitir cada X milisegundos, pero en este caso que transmitiera cada 5 minutos o cada 10 minutos el consumo del agua, funciona perfecto. ¿A quién nos dirigimos? La empresa pública, muy difícilmente, porque la empresa pública tiene que transferirle el costo del contador a la persona y es muy difícil. ¿Qué hicimos? Operadores privados que compran lotes de agua grandes y se los distribuyen en industrias. Nos salimos un poco del gobierno local
y nos fuimos hacia los operadores privados, hacia ellos nos dirigimos. ¿Qué hacemos? Control de consumo, algo que es muy impopular, pero que pasa, que es el corte remoto. En Colombia, cuando hay que cortar un servicio público por falta de pago, tiene que ir una persona y esa persona corta mecánicamente, hace un corte o un cierre del registro y no lo puede volver a abrir porque genera multas o multas penales, digamos. Entonces lo que se hace acá es decirle a la persona que no ha pagado, ok, vamos a hacer un corte del suministro y se corta el tema de agua o de gas, que es donde lo hemos implementado. Pero además se ve control de fugas, de manera que para uno como dueño de un predio es importante que no haya fuga de agua porque la fuga de agua es muy costosa, entonces uno tiene el consumo permanente o el control permanente de lo que se consume y hay además compras de agua que sirven para saber la estadística de lo que una población, lo que un municipio consume y eso hace que la compra de agua que se hace muchas veces previo o se hace con anticipación, uno lo puede hacer con datos reales y no con solamente sospechas de cuánto consume un municipio. Aquí están, digamos, un poco los beneficios del Smart Metering, lo voy a pasar rápido para no quedarnos sin información después. Ahí están, digamos, los beneficios, previsión de consumos, la medición online, el 100% de la lecturabilidad, reduce la generación de CO2 porque en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, tiene que ir una persona primero a medir en cuánto va el consumo del agua y luego va otra persona y entrega el recibo. Entonces, eso implica movilización, por eso hablamos de reducción en la generación de CO2. Mejorar el control de inventario de los dispositivos que existen en cada predio y hay además mantenimientos preventivos, control de todos los lecturistas de las personas que van y nuevos modelos de facturación para hacer, por ejemplo, clientes prepago. ¿A qué voy? A que en una de las lecciones que yo hablaba ayer en el tema de IoT en agricultura es ¿cómo le definen ustedes un ROI al cliente? Aquí están los ROIs, el ROI, el retorno sobre la inversión que ustedes con el que pueden involucrar a un cliente. ¿En dónde está? En que reduzca la generación de CO2, es un tema ambiental en el que reduzca los flujos de trabajo o la cantidad de personas que van a hacer mediciones en remoto, digamos. ¿Cuál es el obstáculo no superado? El costo de cambiar. El costo de cambiar ha sido muy difícil, que la gente efectivamente llegue a entender que remotamente yo puedo hacer una medición de agua, ha sido muy complicado. ¿Sí? Ese ha sido nuestro obstáculo no superado. Les voy a contar esta historia de sector de salud, que es mi segundo punto, y es en Colombia se hacen jornadas de vacunación. Las jornadas de vacunación arrancan desde Bogotá. Entonces en Bogotá yo digo, hay jornada de vacunación el próximo domingo y en 100 kilómetros tengo que organizar mi logística para que dentro de 100 kilómetros lleguen las vacunas. Las vacunas tienen control de frío, las vacunas deben tener cadena de frío, normalmente, no todas, pero la mayor parte. ¿Qué les decimos? Las muestras se alistan desde el laboratorio principal en Bogotá, se tienen que alistar todas las vacunas y se transportan hasta el hospital más cercano a esa localidad de los 100 kilómetros. Entonces, eso implica que viaja desde Bogotá, desde la seccional de salud de Bogotá, hasta 100 kilómetros a un hospital cercano. Y 1 o 2 días después sale de ese hospital de un municipio a lo que llamamos nosotros una vereda, que es una zona rural en la que apenas hay un centro de salud, en la nevera de pronto no hay mucho espacio, pero se tratan de mantener las condiciones de la cadena de frío. Así es, esa era la problemática de la Secretaría de Salud. 3 horas de viaje para llegar al hospital del municipio, después 2 horas de viaje para llegar al centro de salud de la vereda y de ahí del centro de salud de la vereda la vacuna, lo que no se utiliza, por ejemplo, tiene que devolverse. ¿Cuánto se demora eso? No sabemos. Eso es absolutamente indefinido. ¿En qué viaja? A veces, miren que ahí está escondida la ambulancia, a veces aprovechaba la ambulancia del municipio para transportar las vacunas.
lo cual es absolutamente contra todas las reglas, pero nosotros sabemos cómo son, digamos que nosotros tenemos que recurrir a esas soluciones porque no tenemos la capacidad en nuestros países de hacerlo tan profesionalmente como se debería hacer. Así que la ambulancia ahí está escondida y a veces se transportaba en la ambulancia. ¿Qué hicimos? Hacer monitoreo IoT de la cadena de frío. Y es que hacer medición de la temperatura, medición de la apertura de puertas, medición de los cuartos fríos, de los congeladores, eso fue lo que hicimos. ¿Qué hace? El software recibe toda la información, procesa automáticamente la información de la cadena de frío y se transmite vía Sigfox, vía LoRa, vía GPRS, y yo les digo cuándo, en dónde está la vacuna, cuánto tiempo lleva refrigerado, cuándo se ha roto la cadena de frío. ¿Por qué es importante? Porque yo como empresa le puedo predecir a la Secretaría de Salud si hay un consumo muy alto de energía, puede haber un error en el compresor y puedo predecirle que hay o que puede haber una falla en el compresor y se va a romper la cadena de frío. No solo en la jornada de vacunación, no solo en un centro de vacunación, sino que cuando, por ejemplo, una nevera de la Secretaría de Salud de Bogotá tiene células madre, el contenido que hay en la nevera puede costar 1.500 millones de pesos, unos 500.000 dólares. Entonces, ahí es donde nosotros estamos impactando. ¿Es suficiente el ROI para la Secretaría de Salud? Yo creo que sí, pero no sabemos de pronto, no es tan fácil instaurar estos modelos. Todo el tema de plataforma y la generación de alertas. Así se ve, digamos que lo que vemos es cómo se comporta, por ejemplo, el tiempo de apertura al día lo hablamos en número de aperturas o en segundos abiertos. Aquí están las temperaturas de todos los equipos, entonces cada uno tiene su nombre y lo que hacemos es codificar y decirles cómo se ha comportado esa nevera. Y ahí se ve una ruptura de la cadena de frío. ¿Por qué? Porque a mediodía lo abrieron o porque a mediodía hubo una falla eléctrica. Nosotros podemos detectar una falla eléctrica o podemos detectar apertura de puertas y ha servido como control de seguridad. El fin de semana, si el centro de salud del municipio está cerrado, no tiene por qué haber apertura de puertas. Entonces nos ha servido también como mecanismo de seguridad. Igual. ¿Cómo convenzo yo a la Secretaría de Salud? Es como comprar un seguro. Asegúrese de que no le va a pasar nada, de que la cadena de frío no se le va a romper. ¿Cuánto vale? Mensualmente vale un gasto operacional, pero el cambio en la mentalidad es lo que hemos tenido que superar. ¿Qué otra cosa hemos hecho? IoT para la distribución logística. Digamos que esto lo hemos implementado para compañías de consumo masivo y la idea, lo que buscamos es hacer más eficiente la distribución primaria y secundaria. Una distribución primaria es cuando sale de una planta de fabricación a un centro mayorista o a un centro de distribución, como por decir algo, Falabella. Sale de la planta y llega a Falabella. Eso es distribución primaria y es más fácil de hacerle seguimiento porque yo solamente tengo una ruta, de pronto 2 rutas, no es más. Pero cuando llegamos a la distribución secundaria es más difícil porque en nuestro mercado colombiano, y entiendo que en el peruano igual, en el mercado colombiano se utiliza mucho la tienda. Y distribuirle a la tienda es muy costoso, la logística es muy costosa. Hay que llegar uno a uno a cada uno de los barrios en Lima o en el Callao o en donde estén. Pero porque nosotros seguimos consumiendo mucho en tiendas. Nuestros hábitos de consumo en Colombia para la tienda es muy importante, porque fían, ¿sí? Porque la señora conoce a la persona, porque no sé si entienden el concepto de fiar, pero es como, ¿sí? Ok. Entonces, nos pusimos a buscar una solución que nos entregara toda esta información que ustedes ven acá. Y así se ve. GPS creo que muchas plataformas lo hacen, mucha telemetría lo hace, le dan a uno cuánto frena, cómo frena, si los hábitos de conducción del conductor son buenos o no, pero además nosotros necesitábamos saber si la ruta era eficiente y entonces nosotros les decimos cuánto entregamos del total por tienda. Yo filtro acá, discúlpeme, esto no es
Si lo quieren ver ahorita les muestro la plataforma afuera, esto es solamente la presentación, pero yo puedo filtrar por cada uno de los supermercados. Esto es IoT aplicado uno a uno a la tienda y yo le digo cuánto recaudó. Si el señor del supermercado Carolina efectivamente me entregó todo el dinero o no. Entonces esto es distribución logística aplicada, perdón, esto es IoT aplicado uno a uno a la distribución logística. Para nuestro modelo criollo y latinoamericano, como les he insistido mucho en mis conversaciones, yo considero que esto se acerca mucho a lo que realmente el mercado necesita. Esto es un dashboard de todas las estadísticas de una compañía petrolera. Y en el caso de la compañía petrolera, a diferencia de la tienda, logramos calcularle algo que es súper importante y es el stand-by. Resulta que cuando yo llego a una compañía petrolera y le voy a entregar el taladro o la punta del taladro que se rompió, yo tengo que llegar y pararme en la entrada del pozo y decirle, mi plataforma dice, como usted está localizado en este punto por GPS, como sus revoluciones del motor están por encima de 1000 y por debajo de 1500, su vehículo está prendido. Pero usted no se ha movido en los últimos 20 minutos, eso es stand-by. ¿A quién le sirve esa información? Al dueño, porque dice, yo le tengo que cobrar a usted, petrolera, 40 minutos de stand-by porque usted me dejó quieto. Pero ¿a quién le sirve más? A la petrolera, porque 40 minutos, un taladro en un pozo de extracción quieto, puede costar $100.000, ¿sí? Porque es muy costoso. Tener un taladro en una operación petrolera quieto es muy costoso. Esto es lo que, digamos que lo que está arriba es lo que miden muchas plataformas. Medimos telemetría, hacemos telemetría de consumo de gasolina, consumo de aceite, muchas cosas. Hacemos, por ejemplo, el muestreo del aceite cuando sube, por ejemplo, el componente, uno de los componentes es silicio. Cuando el silicio está muy alto, es porque hay arena en el motor y eso puede predecir daños futuros en la flota. Eso es muy importante para los dueños, ¿sí? Pero en general, digamos que hay cosas que ya lo hacemos, nosotros tratamos de enfocarnos en puntos, digamos, divergentes de las soluciones que hay en el mercado. ¿Cuál es el obstáculo no superado? Masifiquen esto. Difícil. Ayer lo hablábamos con Luis, ya hablábamos del tema de masificación, que lo hemos logrado implantar en una empresa de consumo masivo, pero no todo el mundo cree en esto. ¿Qué más le hicimos al oil and gas, al sector de oil and gas? Una plataforma de administración de contratistas. Cuando una persona, un contratista, va a entrar a un pozo petrolero, tiene que diligenciar la información y le preguntan, señor contratista, ¿usted está afiliado al sistema de riesgos laborales? Todo el mundo dice que sí, pero muy difícilmente es comprobable. Nosotros digitalizamos con una plataforma esa operación. ¿De qué nos sirve? Pues es una digitalización tradicional muy estándar con una plataforma de visualización parecida. Digamos, nos sirve para pelear contra la informalidad, pero además nos sirve para pelear, o no para pelear, sino que nos sirve para calificar los contratistas en todo el país o en toda una operación. Resulta que en una zona de Colombia un contratista cobraba 3 mantenimientos al año de los aires acondicionados y le cobraba muy económico. En otra región del país cobraba uno solo al año, muy costoso. Tenderíamos a decir que es mejor el más económico, pero lo que nos dimos cuenta es que al comparar, al hacer estadísticas de todo el año y de todo el país, nos dábamos cuenta que ese proveedor que lo hacía muy barato no lo debería hacer tan seguido. Y empezamos a darnos cuenta del cómo se administran los contratistas en todas las regiones del país. Ese cruce de información, que es lo que ustedes saben hacer, es lo que nos da valor. La forma en la que recogemos la información, si es un dron, si es IoT, si es Sigfox, si es LoRa, finalmente esa es la manera, ese es el commodity.
¿Qué hacen ustedes con la información? Es lo importante. ¿Contra qué peleamos nosotros? Contra la informalidad en el sector. Son las barreras, son los obstáculos que muchas veces no hemos podido superar. Última solución superada y ya llegamos a lo no superado. ¿Blockchain están familiarizados? Blockchain sirve, por ejemplo, esto es un ejemplo que utilizo de IBM, sirve para hacer una detección de lo que, digamos, para darle mayor confiabilidad a la información. Si yo tengo una mina de diamantes, yo rastreo la mina, yo rastreo el diamante desde la mina hasta donde se distribuye. Yo mantengo un récord de fotos de alta definición en una red pública o privada dentro del blockchain. Hago seguimiento en tiempo real de las transacciones, de los pagos, para eso me sirve el blockchain. Mantengo online, en nube, los seguros, toda la información de seguros y los certificados de autenticidad. Y conservo algunos detalles como número de serial, tipo de producto, cortes del producto. Ustedes, expertos en plata, ¿podrían utilizar algo parecido? O ustedes, como dice en una columna del miércoles, creo que es Alejandro Falla, dice, salieron los certificados policiales de antecedentes policiales en Perú. Esto en blockchain sería ideal, porque ahí el registro de la transacción, porque es inalienable, porque es inalterable. ¿Sí? Él lo quiere gratis. Ahí sí discrepo yo, pues porque es que no, pues no se puede, no es tan fácil, hay que mantener una infraestructura de servidores, alojarlo, bueno, un montón de cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Lo mismo, pero para educación. En Colombia, en Bogotá, nuestro alcalde dijo que estudió una especialización en París. Hizo un curso de 10 o 12 horas y con eso él sacaba pecho y decía que estudió en la Sorbona de París. Entonces, los títulos académicos en Colombia se falsifican por montones. 15% dice la estadística que se falsifican los títulos académicos para presentarse a una oferta laboral. Ni les quiero hablar en el sector público. ¿Qué hicimos nosotros? Decirle a las universidades que esto como herramienta sirve para que los títulos académicos efectivamente sean considerados legales, que efectivamente la universidad se quite ese riesgo reputacional de pensar pues, que le están falsificando sus títulos. Para eso funciona. Pero antes de que el producto saliera al aire, ya nos empezaron a pedir modificaciones y entraron los científicos de datos. Y nos dijeron, el título académico tenderá a acabarse. Para la gente no va a ser tan importante en qué se gradúe, sino qué capacidades y qué habilidades tiene. Si ustedes estudiaron en un curso en data mining y les certifican que estudia, eso puede ser más importante para el perfil laboral de las personas. De manera que antes de salir nosotros con nuestro prototipo beta, ya había salido un cambio por la necesidad de la información y de la cualificación, no solo la calificación del estudiante, sino cuál es la cualidad, qué es lo que está estudiando. Beneficios, pero ¿a qué nos hemos enfrentado y qué nos ha costado? Las universidades tenderán a desintermediar el negocio. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar en muy pocos años en que el profesor Alex Rayón les va a enseñar a ustedes en un curso online, uno a uno, el manejo de data scientist, pero va a ser una clase unipersonal, de manera que muy posible el título va a perder vigencia. Por eso hablamos de obsolescencia y desintermediación. Son los obstáculos que no hemos logrado, que digamos que se nos van a presentar. ¿Sí? Mi bonus track, para terminar, lo que no hemos podido. Miren esta foto, es Bogotá, una foto de hace una semana tal vez. Estamos implementando un modelo de contenedores de basura. Algún genio bogotano puso 8 contenedores en la misma esquina.
¿Para qué nos sirve? O sea, boto, y son iguales, miren, ni siquiera es para reciclar, son del mismo color, negros. ¿Para qué me sirve a mí? Yo boto el papel acá y el otro acá y el otro acá. No, o sea, es falta de información. ¿Saben por qué no pudimos hacer un proyecto de IoT en monitoreo de contenedores en Bogotá? Porque la ley le exige al operador del vehículo de basuras que tiene que pasar por la calle donde está el contenedor de basuras, así no haya nada. Él tiene que pasar por esta calle, por la siguiente, por la siguiente. Si no hay basura, no importa, es el contrato. Ridículo, me parece absurdo, pero no pudimos hacer un monitoreo de contenedores. Era para esto, para saber cuál contenedor se llena, cuál contenedor está al 50%, cuándo lo recojo. Es absolutamente amigable con el medio ambiente, con la operación, con la parte financiera, con que la ciudad no se llene de estos contenedores de este tamaño. Miren que la persona es del mismo tamaño del contenedor, o sea, es un contenedor de este tamaño. Se volvió sitio para que la gente fume detrás, para que hagan lo que se les ocurra detrás. No lo pudimos superar, no hay nada que hacer, no se les olvide lo legal cuando hablen de un proyecto de analítica, cuando piensen en un proyecto de analítica. Miren la legalidad, nosotros nos dimos cuenta tarde y le invertimos y perdimos un poco de dinero ahí. ¿Y qué otra cosa no pudimos? Esto sí es por la parte técnica, para que tampoco se les olvide, y es cómo monitoreo las bicicletas. En Colombia cada día se roban 19 bicicletas. Bogotá es una ciudad que tiene una red de ciclorrutas muy alta, tiene unos 500 kilómetros aproximadamente en carriles de bicicletas, pero se roban 19 al día. ¿Qué no pudimos hacer? Técnicamente, ¿dónde pongo el sensor? ¿Qué se les ocurre? Los ingleses lo montan en la silla, los ingleses lo ponen en el manubrio de la bicicleta. Nosotros tenemos un problema y es que no tenemos cobertura de redes de IoT en toda la ciudad. O de pronto hay cobertura de red de Sigfox en Bogotá, pero si el ladrón la saca de Bogotá, ah no señor, yo ya no sé dónde está su bicicleta, no nos servía. Ponerle un sensor con GPRS o con 3G es muy costoso y como les decía antes, a los 2 días ya se acabó la batería. ¿Qué hago? Pedirle a la persona, señor, por favor, coge su sensor, desbarate la bicicleta, sáquele la silla, saque el sensor y conéctelo a la corriente. Cero práctico. ¿Sí? De manera que no pudimos superar ese obstáculo. 2 proyectos que le invertimos dinero, tiempo y no los pudimos lograr. ¿A qué voy con los obstáculos superados y no superados? Tengan en cuenta el global del negocio para que no pierdan tiempo, para que ustedes vean la solución desde un enfoque más holístico, digamos, en el que se vean todas las dimensiones de los proyectos. La parte legal, la parte técnica, cuál es el rol de ustedes, cuál es el alcance que le dan al proyecto, en su parte técnica, en su parte de negocios. Analícenlo muy bien antes de embarcarse en proyectos como estos un poco quijotescos que nos gustaría para que nuestra ciudad mejore o nuestro ambiente mejore, pero que no lo hemos logrado. Para las personas que me quieran contactar, aquí están mis datos. Esto me pareció importante, lo acabo de pescar en una fachada de Nueva York y dice: su iPhone sabe un montón de usted, pero nosotros no. Tengan cuidado además con el tema de manejo de información. Ustedes que capturan, cuando capturen y cuando tengan mucha información, tengan cuidado con la información que ustedes conocen, que lo hemos visto durante todo el evento. Y si a alguien le interesa, me agregan a LinkedIn y yo les envío el link del libro de Friedman que se llama La Tierra es plana. Es un libro muy interesante en el cual nos demuestra cómo hemos llegado con técnica, cómo hemos llegado a achatar todo nuestro globo, lo hemos vuelto un poco más plano. Muchas gracias.